Y a continuación les presentamos al director ejecutivo de FUNIDES, el señor Carlos Muñiz, quien estará a cargo de la presentación de este primer informe de coyuntura económica de 2013. Gracias. Muy buenos días. Como siempre, muchísimas gracias por su presencia. Como bien dijo nuestro presidente al comenzar, la presencia de ustedes es lo que nos anima a continuar colaborando y preparando estos informes. Quisiera agradecer la presencia de todos ustedes. Tenemos aquí miembros del cuerpo diplomático, nuestros directores, miembros del Congreso, y nos da mucho gusto tener de regreso a nuestro ex vicepresidente de la República, que siempre nos había acompañado en estas cosas. Agradezco mucho también al personal técnico y administrativo de FUNIDES, y en particular a Luis Alanís, que es uno de los actores principales del informe y que desafortunadamente no nos acompaña por estar indispuesto. Vamos a tocar ahora varios temas: la economía en el 2012, indicadores económicos departamentales, las encuestas de FUNIDES, la economía en los primeros meses del 2013, cambios en la fuente, destino y composición de los recursos externos, algunos indicadores del sector social, y terminaremos analizando las proyecciones para el 2013-2015. En la economía en el 2012, como ya publicó el Banco Central de Nicaragua, el país ha crecido por encima del 5% por 2 años consecutivos, lo que obviamente es muy favorable para el empleo y la reducción de la pobreza. El motor de crecimiento por el lado de la oferta fue la construcción, seguido por minería, transporte, energía y agua potable. Estos son los sectores que crecieron más, pero tomando en cuenta la importancia relativa de cada sector, los que más contribuyeron fueron la construcción y la industria. O sea, la construcción queda en primer lugar tanto en cuanto a crecimiento como en cuanto a su aporte. Por el lado de la demanda, los factores más dinámicos fueron la inversión, que todo esto en términos de volumen, en términos reales, ajustado por precios, por los precios correspondientes, la inversión en 21%, exportaciones en casi 9%, y el consumo tuvo un menor crecimiento de 5%. Ahora bien, tomando en cuenta la participación de cada sector en la economía, los que más aportaron fueron la inversión y el consumo. La inversión fue básicamente liderada por el sector privado, que creció en 24%, contra 8% del sector público, aunque 8 es una cifra muy respetable también. Una cosa es alentadora, es que, contrario a lo que había pasado en años anteriores, el año pasado la inversión privada local creció a unas tasas altas. Si nosotros vemos la barra roja es la inversión extranjera y la barra azul es la inversión privada total. Entonces, por ejemplo, el año pasado la extranjera creció 100%, mientras que la total creció 27%, lo que indica que la privada local estaba estancada o creciendo muy poco. También tenemos una situación parecida en el año 2008, donde la extranjera crece 70% y la local 15%, y la total 15%, lo que sugiere que la local estaba estancada también. Uso la palabra sugiere porque no podemos enfatizar 100% porque son conceptos distintos. La inversión extranjera es un flujo de balanza de pagos y no siempre va a generar nuevos activos, sino que a veces sencillamente compra activos existentes, ¿no? Pero las cifras son tan altas que hay una evidencia bastante fuerte de que la inversión privada local estaba bastante débil, y eso se revirtió como se ve este año.
En cuanto a las exportaciones, las que más crecieron fueron las de mercancías. La zona franca el año pasado tuvo un crecimiento menor que en años anteriores y los servicios, turismo, etcétera, crecieron 5%. Al interior de las exportaciones, las que crecieron más fueron frijol, café, azúcar y tabaco. El frijol, como hemos comentado en ocasiones anteriores, refleja el hecho de que en años anteriores hubo cierta restricción de exportación. En cuanto al destino de las exportaciones, el mayor aumento se dio a Venezuela, o sea, del total del aumento, 34% fue a Venezuela y 28% a Estados Unidos. Estoy hablando del aumento. El consumo, estimamos que creció básicamente por el aumento en remesas de 9% y un estimado que tenemos de empleo, ya que los salarios se estancaron. Estoy hablando de salarios en el sector formal. O sea, resumiendo, un crecimiento bien fuerte, como ya lo había anunciado el Banco Central, liderado por construcción en la parte de oferta y liderado por inversiones y exportaciones en la parte de demanda. Nicaragua no tiene datos de Producto Interno Bruto a nivel de departamento. Entonces nosotros en FUNIDES hemos iniciado un proyecto, y esto es un proyecto que está en marcha, para tratar de dar una indicación de la importancia o del peso de distintos departamentos. Entonces lo que hemos hecho es, hemos utilizado datos de empleo, datos de consumo de energía, de consumo de gasolina, la recaudación tributaria propia, no las transferencias de gobierno, sino lo que los departamentos recaudan directamente, y facturación de agua potable. Entonces, usando estos indicadores, vemos que no hay una sorpresa, en el sentido que Managua acapara el 50% de los indicadores, seguida muy de lejos por Chinandega y León, y los departamentos que tienen menor peso, de acuerdo con estos indicadores, son Boaco y Río San Juan. Este ejercicio lo hemos hecho de varias formas. Por ejemplo, en el que le estoy mostrando, usamos el empleo total, que lo calculamos en base a la encuesta de hogares. Luego presentamos otro cuadro donde calculamos el empleo, el resto de los indicadores son los mismos, pero en vez de usar empleo total, usamos empleo formal, o sea, lo del INS. Y aquí tenemos básicamente los mismos resultados, Managua, Chinandega y León. Hay algunos cambios en el medio, pero, por ejemplo, Río San Juan siempre queda en último lugar. Y aquí repetimos la presentación excluyendo empleo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque los datos de empleo, por lo menos los del empleo total, son estimados, mientras que estos datos de energía, hidrocarburos, etcétera, son datos firmes, o sea, son datos oficiales, son datos publicados. Y nuevamente tenemos el mismo ranking, ¿no? Managua, Chinandega, León. Hay algunos cambios al interior, esto lo pueden ver con más detalle en el informe. Y como les mencionaba, esto es un proyecto que vamos a tratar de irlo mejorando para darles un poco más de información. Encuestas de FUNIDES. La encuesta del consumidor, que la hicimos en diciembre, muestra que la capacidad, aunque los hogares siguen en una situación difícil, tienen una mejor capacidad de compra que en años anteriores, y los que indican que tienen más capacidad por primera vez son mayores, por primera vez desde que hacemos las encuestas, son mayores que los que indican menor capacidad. Como ven, la serie digamos, es un buen reflejo de cómo ha ido evolucionando la economía.
ya que en los años que tuvimos poco crecimiento o la recesión, estaban los que tenían menor capacidad eran mucho más del 50% y esto ha ido mejorando paulatinamente. De igual forma, los empresarios están un poco más optimistas en cuanto a la situación del país. De nuevo, la serie refleja la evolución de la economía. También perciben que el clima de inversión ha mejorado en relación a periodos anteriores, pero siempre muestran un alto grado de desconfianza en cuanto al sistema judicial. O sea, un poco de mejora en la situación económica, una percepción de que el clima de inversión ha mejorado, pero desconfianza en la parte judicial. Según los empresarios, ¿qué es lo que está incidiendo más en la situación económica en forma positiva? Son las barras en verde, la demanda de productos en el país, la disponibilidad de crédito, disponibilidad de mano de obra calificada, la política económica y la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que está afectando en forma negativa la actividad económica? En primer lugar, el precio de la energía, seguido por la corrupción, el costo de la materia prima y el entorno político. Cuando hacemos el balance, vemos que en las últimas mediciones, el balance negativo ha disminuido, aquí era bien alto en los años anteriores, y tenemos dos mediciones donde los factores positivos son mayores que los factores negativos. O sea, quizás resumiendo las encuestas, vemos cómo están reflejando la evolución de la economía así en términos generales. Este primer informe siempre es un poco el más difícil porque hay muy pocos datos sobre la evolución. Entonces, pero vamos a presentarles los que tenemos. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo que, si vemos la línea verde, que la economía muestra es que la tasa de crecimiento se está desacelerando, siempre a tasas altas. Por ejemplo, enero sobre enero, el índice mensual de actividad económica creció 4.6 con relación a enero del año pasado. Y por cierto, también si vemos los últimos 12 meses y comparamos 12 meses a enero del 2013 con 12 meses a enero del 2012, también vemos que está creciendo 4.6%. Pero si vemos la tendencia, vemos que, como pueden observar, espero que lo puedan ver, está desacelerándose la tasa, pero aún a una tasa bien alta como del 6%. De nuevo, la construcción es la que está bien fuerte. Por cierto, este índice que estamos presentando ahorita es el nuevo índice que calculó el Banco Central y que lo presentó el mes pasado. Es un índice que está más de acuerdo con la nueva serie de cuentas nacionales que el índice anterior. O sea que esto ya está actualizado. Las exportaciones apenas crecieron 3.4% en enero en relación al año pasado. Los productos, esta vez con mayor crecimiento, estamos hablando de enero, bebidas y rones, ganado bovino, galletas, pero los productos más importantes, que son los que pesan, están cayendo, ¿no? Estamos viendo caídas de tabaco, frijol, café, maní, camarón. Esto está en línea pues con lo que han venido reportando el Centro de Exportaciones. De nuevo, así como en la parte de la economía en su conjunto, veíamos cierta disminución en la tasa de crecimiento, también la estamos viendo, si vemos la línea verde, en lo que respecta a las exportaciones. O sea, la tasa permanece positiva, pero está poniéndose más
más baja. Los asegurados activos del INSS, 8%. Esto incluye no solo nuevos empleos, sino incorporación del sector formal a la economía, del sector informal a la economía formal. Los salarios, como habíamos visto antes, creciendo muy poco, la tendencia es hacia menos de 0,5%. Esto en términos reales. En la parte monetaria, una cosa que hemos observado es que este es el crecimiento del numerario, o sea, los billetes y monedas. A marzo del 2011 venían creciendo a un 20% en términos reales, o sea, ajustados por inflación. A marzo del 2012 vemos que están creciendo a 13%, más bajo que el 20%, pero todavía una tasa bien alta. Pero ya a marzo del 2013 están estancados en términos reales, o sea, no están creciendo. Entonces, una hipótesis, y esto es una hipótesis nada más porque no lo podemos probar todavía, es que esto pudiera estar reflejando un poco el impacto de la roya en la parte norte y en las Segovias, la caída en los precios de exportación que se filtran a la gente del campo y la misma desaceleración de la economía. Pero esto es una hipótesis que puede ser razonable, coincide con algunos reportes que hemos tenido de que las ventas de productos básicos, bebidas, etcétera, en esa zona ha caído. Pudiésemos en Nicaragua, y de nuevo esta es una hipótesis, estar en una situación que puede que tengamos una economía como de dos vías, ¿no? En ciertos sectores con poco crecimiento y otros con mucho dinamismo. Tal vez algunos de los empresarios que están acá pudieran comentar sobre este tema si tienen alguna evidencia. Los depósitos del sector privado en términos reales creciendo a tasas bien altas pero menores, aquí también se nota una desaceleración, pero esto es una cosa lógica, ¿no? Porque veníamos creciendo mucho y esto es un resultado normal. También pasa con el crédito, creciendo bien alto a tasas reales, pero ya inferiores a las que teníamos a la mitad del mes. De nuevo es un resultado lógico de la evolución de la economía. Los sectores que están creciendo más son la parte industrial, 60%, esto es en nominal, comercial en 30%, y dado que los depósitos están creciendo a una tasa menor que el crédito, la liquidez de los bancos ha bajado y hay una tendencia al alza en la tasa de interés, como la pueden ver acá y acá. En la parte de política macroeconómica, los indicadores por lo general son favorables. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, el tipo de cambio real, que es un indicador de competitividad, se ha mantenido bastante constante, o sea que aquí no ha habido ni una ganancia ni una pérdida. La inflación está bajando con relación al año pasado de 8,5 a un poco menos de 7. Lo que está afectando más son los alimentos, restaurantes y transporte. El déficit de cuenta corriente, que es un indicador del exceso de gasto de la economía, se ha mantenido, ha bajado ligeramente en relación al producto de 13,5 a 12,8. Esto a pesar de que los términos de intercambio han decaído y a pesar del fuerte aumento de la inversión, o sea que todavía refleja el aumento de las exportaciones del año pasado. La deuda externa
se ha mantenido constante con relación al producto en los últimos años, pero sí con un cambio importante, que luego vamos a comentarlo en más detalle, mientras en el 2006 la mayor parte de la deuda era pública, del 86% del PIB, casi 70% era pública y privada solo 20%. Ahora vemos de que la privada y la pública están casi a la par, con 40% cada uno. Esto, lógicamente, obedece al tema del financiamiento venezolano que analizaremos con más detalle en la próxima sección. La deuda pública ha bajado y tiene una tendencia hacia la baja, que es la contrapartida de la disciplina fiscal. El gobierno ha mantenido una política fiscal responsable. Como vemos, un déficit antes de donaciones relativamente bajo y un pequeño superávit después de las donaciones, con la salvedad que hemos mencionado en ocasiones anteriores, que se están ejecutando fuera del presupuesto gastos de carácter fiscal, que son de cuantía, ¿no? Estamos hablando de 2% del Producto Interno Bruto. Los más altos son el bono solidario, subsidio al transporte y toda la parte de energía. Esto es una cosa que eventualmente puede afectar las finanzas públicas, por eso es que la señalamos. Y el otro, que es un tema de actualidad, es que notamos una continua caída en el superávit del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es lo que está llevando a este debate sobre una posible reforma en el sistema. Las reservas internacionales se mantienen con una cobertura adecuada, más de 150% de la base monetaria y más de la mitad de los depósitos, o sea que si hubiese algún problema de salida de capital o de fuga, no estamos diciendo que hay o que va a haber, pero si hubiese, entonces el Banco Central está en capacidad de afrontar eso. Precisamente para eso es que se tienen las reservas, para afrontar problemas de liquidez. Resumiendo, una situación macroeconómica que continúa bajo control, con una responsabilidad fiscal y monetaria, con la salvedad que mencioné de que se están ejecutando gastos fuera del presupuesto, y que está el tema del INS, que es un tema que la sociedad nicaragüense lo tiene que ver en una forma balanceada, y que oportunamente nosotros vamos a publicar algo sobre ese tema. Una sección que le puede interesar un poco es ver cómo hemos cambiado en la composición del apoyo externo en los últimos años. Primero, nosotros, los residentes de Nicaragua, gastamos consumo más inversión entre 23 y 32% más de lo que producimos. O sea, tenemos un exceso de gasto en el país, que es común para economías que se están desarrollando, aunque no en este grado, ¿no? La mayoría de las economías están viendo situaciones por menores del 10%. Lógicamente, este exceso de gasto lo financiamos con apoyo externo, que en esta presentación lo definimos como remesas, transferencias, donaciones, inversión extranjera, préstamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Las remesas, que es esta barra azul, continúan siendo la fuente más importante, aproximadamente un 35-38%. Como ven, es la principal fuente que nos financia este exceso de gasto. En el año 2006, la segunda fuente eran las donaciones y los préstamos al gobierno,
pero este elemento ha caído significativamente a como la mitad, o sea, estamos hablando aquí algo así como el 30% y aquí estamos hablando algo así como el 15%, o sea, ha habido una caída bien importante ahí. Otro elemento que ha caído son las donaciones al sector privado, que es esta barra verdecita, que ha caído de algo como el 15 a algo como el 12 más o menos. Pero estas caídas han sido más que compensadas por dos elementos que han crecido mucho. La primera es la inversión extranjera, que aquí era relativamente baja, como un 15%, y aquí ya está en segundo lugar, como en un 30%. Y el otro es el financiamiento ALBA, que pasó de 0 a una parte muy importante, como de un 22%. O sea, el exceso de gasto se ha mantenido a niveles altos, pero cómo se está financiando ha cambiado radicalmente. Esto también se puede ver cuando analizamos las fuentes de cooperación oficial, o sea, de países. Por ejemplo, en el 2006, el 100% de la cooperación estaba conformada por Estados Unidos, Europa, Asia y las instituciones multilaterales. Hoy por hoy es solo el 60%. Y obviamente la contrapartida de Venezuela, que pasó de 0 a 40%. Estoy hablando de todo lo que entra de gobiernos, cómo se está distribuyendo. Otra forma de ver esto es que mientras que en el año 2006 el 70% de la cooperación iba al sector público y el 30% lo que yo le llamo resto del sector privado, hoy por hoy la que va al público es nada más 35%, la que va a Albaniza es 40% y la que va al resto del sector privado 23%. O sea, cambios también, todas estas láminas mandan el mismo mensaje, ¿no? de todos estos cambios, es distinta forma de ver. Otra forma de ver, que ya lo habíamos visto, es que mientras en el año 2006 el 60% de la cooperación oficial eran préstamos y el 40% donaciones, ahora estamos viendo que los préstamos son 80% y donaciones apenas 21%. También esto se refleja en un cuadro otra presentación de un cuadro que ya vimos, que era que en el 2006 80% de la deuda era pública y 20% privada, y ahora estamos en igualdad de condiciones. Lógicamente estos cambios tienen efectos que para nosotros algunos son positivos y otros no, más bien negativos. ¿Cuáles son los positivos? Bueno, es importante el aumento en la inversión extranjera, es una cosa muy buena para el país, aumenta crecimiento, aumenta productividad. El hecho de que la ayuda de Venezuela tenga un alto grado de concesionalidad, o sea, intereses bien bajos y periodos de repago largo, también es una cosa buena. Pero por el lado negativo, ¿qué pasa? El hecho que las donaciones han bajado significa que el apoyo es más costoso de lo que podría ser. Lo otro es que depender tanto de un solo donante aumenta una vulnerabilidad que ya de por sí es alta. Y está el tema también que ha sido discutido, es el tema de la efectividad del apoyo externo. En el sentido de que la ayuda tradicional iba a proyectos que eran bien analizados, bien focalizados, y la ayuda venezolana tiene menor condición, lo que abre la posibilidad, y quiero enfatizar, abre la posibilidad de que sea menos efectiva. Este es un capítulo que lo iba a exponer Luis Alaní, pero como mencioné está indispuesto. La salud, o sea, ¿por qué nos metemos en salud? Bueno, primero es algo muy importante para el bienestar de la ciudadanía.
Segundo, es muy importante para la productividad. Y los objetivos de FUNIDE es contribuir a promover el desarrollo económico y social del país. Lo que les vamos a presentar es una radiografía de ciertos indicadores que esperamos sea de utilidad para las personas, los funcionarios públicos y los entes privados que trabajan en este campo. O sea, como nosotros no somos especialistas, no pudimos llegar a muchas conclusiones, sino más bien es presentarles una película. Y nos estamos concentrando únicamente en la parte de enfermedades, en dos enfermedades respiratorias y crónicas, porque es donde hay más continuidad con datos del pasado. Entonces, un dato es que, lo basamos en la encuesta de hogares del 2009, y la gente que se hizo en noviembre, y la gente respondió cómo estaba su situación en el mes anterior. Entonces vemos que el 24% de los que respondieron indicaron que habían tenido afecciones respiratorias. El 23% fueron en el área urbana y el 26% en el área rural, y esta es la distribución por distintos departamentos, como lo pueden ver lo pueden ver con más detalle en el informe. Y mientras mayor era el ingreso, mayor era el consumo, más bajas eran las enfermedades respiratorias. O sea, las personas de menores ingresos tenían un poco más de incidencia. En las crónicas, el 10% respondió que tenía enfermedades crónicas, qué sé yo, diabetes, afectaciones al corazón, y el 11% era en el área urbana y el 7% en el área rural. En el caso anterior teníamos la situación al revés, los rurales eran mayores, pero en este caso los rurales son menores. Y a medida que iba aumentando el ingreso, notabas una cierta elevación en la incidencia, pero no tan marcada en estos estratos. El análisis indicó también de que las enfermedades respiratorias afectaban más a los pobres y las crónicas a los no pobres. Esta línea, la línea recta esta, es lo que se llama la línea de igualdad, o sea que si no hubiera diferencia, todos estarían ubicados ahí. Al estar ubicados por encima, indica que afecta más a los pobres, y al estar ubicados por debajo, afecta menos a los no pobres. Una de las cosas que encontramos, y todo esto basado en encuestas, ¿no?, es que habitar en este tipo, en vivienda con paredes de cemento, concreto, piedra cantera, disminuye la incidencia de enfermedades respiratorias, y también los que habitan en viviendas con paredes de barro y tuberías afuera tienen mayor incidencia de enfermedades respiratorias. Obviamente estos son datos que pueden ser valiosos en el sentido de que una forma de incidir positivamente en esas enfermedades es tener más impacto, proyectos que mejoren condiciones de vivienda, ¿no?, y acceso a agua. Otro dato que encontramos es que es bien común en otros países, es que los niños que asisten a preescolar tienen mayor incidencia de enfermedades respiratorias, y obviamente, dado que es importante promover la educación preescolar, lo que hay que hacer es mejorar los hábitos de higiene y saneamiento, ¿no? Otro dato que encontramos es que en el mes anterior a la encuesta, el 22% de los hogares usó servicios de salud pública y el 3% utilizó servicios de salud privado. Y dentro de los públicos esta fue la distribución: 14% asistió a centros de salud, 4% a hospitales públicos, 3,5% a las clínicas del INSS y 2% a puestos de salud. Y la distribución de los privados fue 0.2 en hospitales privados y 2.8 en clínicas
privadas. Haciendo el mismo análisis que hicimos con las enfermedades, y siendo esta la línea recta, la de igualdad, vemos que es algo que uno sabe, pues, pero esto te lo cuantifica un poco más, que los pobres asisten más a puestos y centros de salud y los no pobres a hospitales y las clínicas del INSS y las clínicas privadas. Gasto en salud. Vemos cómo los pobres gastan una cantidad mucho menor que los no pobres en gasto, qué sé yo, 500 córdobas al año y 400 contra 1.223, pero como proporción del presupuesto los datos hay menos desvío, entre 5 y 7%. Y aquí también en el informe presentamos cómo están distribuidos los centros de salud al interior de los departamentos. O sea, los relacionamos con cuántos hospitales, por ejemplo, centros de salud, puestos de salud por 100.000 personas. Aquí un análisis interesante sería ver cómo esta distribución está ligada a factores demográficos o a qué se debe, ¿no? Pero como repito, lo que estamos haciendo es ofreciendo toda esta información para que sea de utilidad a las personas que trabajan en el sector. Finalmente, y espero que no los esté aburriendo mucho, pasamos a las perspectivas y riesgos para el 2013-2015. La recuperación de la economía internacional continúa muy lenta y lo último que publicó el Fondo Monetario el 23 de enero no tiene cambios importantes en relación a lo que le habíamos presentado en el informe de diciembre. O sea, un crecimiento muy débil de las economías avanzadas, 1.3, 1.4, 2.2, debido en gran parte a la situación de Europa y también al hecho que Estados Unidos está creciendo a tasas bastante bajas, como un 2%. Las economías emergentes continúan a tasas altas, pero inferiores a las que hemos observado en 2010-2011. Y una economía internacional, que es la barra azul, creciendo a tasas entre 3 y 4%, de nuevo menores que las del año 2010-2011. Por otra parte, una actualización de los mercados, de la información de los mercados de futuro, nos indica que para Nicaragua el deterioro en los términos de intercambio va a ser más fuerte de lo que habíamos previsto hace un par de meses. Aquí es notable, como hemos observado en informes anteriores, cómo el panorama ha cambiado de una bonanza en el 2010-2011, bonanza de precios, a una situación donde hay una caída más generalizada. Este año, digamos, este año el café es el que está mostrando una caída más brusca de un 25%. Estas son proyecciones promedios para el año y la mayoría de los precios continúan mostrando tendencia hacia la baja. A pesar de este deterioro, nuestras proyecciones de crecimiento en el escenario base apuntan a un crecimiento promedio de 4,5% para los próximos 3 años. ¿Y esto por qué? En el informe anterior teníamos más bien hacia 4%, ahora estamos viendo algo más hacia 4,5%, y la razón es que a raíz de la tendencia y de las revisiones que se han dado en los últimos 2 años, estamos viendo que el consumo y la inversión privada están creciendo a tasas más fuertes. Entonces, por esa razón, estamos aumentando ligeramente la proyección promedio en el escenario base. Pero, a pesar de que los riesgos de una nueva recesión en las economías avanzadas han disminuido,
y como vemos hay una euforia en los mercados bursátiles, los riesgos todavía persisten. O sea, en Nicaragua continúa desenvolviéndose en un entorno externo volátil. Vemos cómo continuamente hay crisis o minicrisis en Europa. Hace 15 días está lo de Chipre, el fin de semana el tema de que en Portugal el Congreso anuló muchas medidas y han causado mucho ruido. Hay mucha duda todavía sobre la capacidad de Estados Unidos y el Japón de consolidar sus finanzas públicas. A nivel interno, el impacto de la roya todavía no se ha cuantificado con precisión y existe incertidumbre sobre posibles cambios en el apoyo venezolano hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos preparado un escenario alternativo con 3 elementos. Uno, suponiendo que el crecimiento de Estados Unidos va a ser medio punto menor que el que tiene el Fondo Monetario en su escenario base. 2, una caída de 10 a 20% en el volumen de exportaciones de café en el 2013-2014, 10 este año y 10 más el año que viene, y una reducción de 300 millones en el apoyo de Venezuela en el 2014. Esto lo estamos haciendo únicamente para simular, para darle al público una idea de qué podría pasar si se dan estos escenarios. Me parece que no es un escenario catastrófico, o sea, no estamos primero diciendo que va a haber una recesión internacional, no estamos diciendo que se va a caer la ayuda venezolana, pero les presentamos esto y en este escenario la tasa de crecimiento promedio bajaría al 3% este año, 1,5% en el próximo y 3% para un promedio de 2,5%. Aquí pueden ver nuestra proyección base es de 4,2, 4,3 y 4,5, que es muy cercana a la que tiene el gobierno, o la que tenía, no sé si la van a revisar. Y en el escenario alternativo tenemos un 3%, 1,5% y un 3%. Esto es para ilustrar pues, qué impacto pudieran tener estos factores. Entonces, resumiendo, en el escenario base un crecimiento razonable de 4,5%, en este escenario un crecimiento de 2,5%, por supuesto, como hemos dicho en ocasiones anteriores, un 4,5% es un crecimiento razonable, pero no es lo que necesita el país. Y ojalá que pudiéramos continuar creciendo a estas tasas de 5 o más por ciento. Estos son algunos de los supuestos que hemos hecho. Aquí tenemos, como ven, el PIB de Estados Unidos. En el base tomamos lo del Fondo Monetario y luego le hacemos algunos ajustes nosotros para ilustrar. En promedio, lo que les decía, ¿no? Un 2,8 contra 2,2. Los términos de intercambio los proyectamos de acuerdo a los mercados de futuros y los incluimos en unas funciones que tenemos de exportación. La masa salarial, que es un elemento importante del consumo, la estimamos en base a lo que estamos viendo de crecimiento y luego vamos asegurándonos que sea consistente. Y las remesas, que es un elemento del consumo, también lo estimamos en base a tendencias históricas y lo que hemos visto, ¿no? En fin, esperamos pues que este informe les haya sido de utilidad. En el documento pues van a encontrar mucho más información. Les agradecemos su presencia y espero que no los haya aburrido mucho. Muchas gracias.